En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22, nos habla acerca de un lugar muy específico que si no estamos familiarizados con la geografía de Atenas, no vamos a saber dónde es. Se llama el Areópago. Vamos a hablar acerca de qué significa eso. Dice, también llamada la colina de Marte, colina de Atenas, donde Pablo conversó con el Consejo Ateniense sobre el Mesías en Hechos capítulo 17, lugar destacado de las antiguas Atenas. Fue aquí donde Pablo predicó un sermón sobre el Dios desconocido. Entonces, aquí a mi mano derecha se encuentra el templo de Atenea, y allá se encuentra un stoa muy antiguo, delante de la era común. Pero cuando nosotros entendemos el vocabulario bíblico y la Biblia, ¿ok? Y vamos a leer el contexto. Pablo se encontraba en el agora romano que se encuentra allá abajo y el griego también. En ese lugar es donde habían mercados, donde habían formas de poder hablar. Había un agora, el agora que es donde vamos a enseñar ahorita. Es donde vamos a mostrarles a ustedes cómo había una forma donde los filósofos y los estoicos podían levantarse y hablar y predicar y tratar de enseñar sus ideas. Entonces, había un lugar como lo había en Tesaloniki, como lo había en Filipo, como lo había en todo lugar greco-romano donde Pablo iba. Él iba a la agora, al mercado, y allí él podía levantarse y comenzar a enseñar acerca del Evangelio. Pero lo interesante es cuando leemos el libro de Hechos 17, versículo 22 al 24. Generalmente, siempre las personas que están en contra del templo de Jerusalén, que no quieren aprender del templo, ellos no están conectando el contexto del verso con lo que es la geografía de donde Pablo lo dijo. Pablo lo dijo es una piedra, por cierto, ¿okay? Se llama Mars Hill, Areópago. Muy importante, los líderes venían aquí y hacían juicios, eran cosas del Estado. Entonces, voy a leer los versículos. Dice, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, el lugar donde estoy parado ahora mismo, dijo, varones atenienses, percibo que sois religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, el templo de Atenas, el culto imperial, el Acrópolis, donde se adoraban en 3 templos diferentes, donde hacían sacrificios, o que había un altar y hacían sacrificios. Y dice, y mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. El versículo 24 es clave. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. No está hablando del templo de Jerusalén. Él lo dijo en Atenas, en este mismo lugar donde me encuentro ahora mismo, con el templo de Atenas abajo allá en la agora, el culto imperial y la Acrópolis, un lugar alto, el espacio sagrado de ellos, donde se hacían sacrificios, que fue hecho de manos de hombres, buscando su salvación y buscando su esperanza. Cuando Pablo está hablando acerca de la esperanza y la salvación que solamente el Dios de Israel puede dar, en ningún momento está hablando en referencia al templo de Israel. Y eso es lo que podemos entender si nosotros tomamos el tiempo de estudiar la arqueología, la topografía, la geografía y el contexto cultural para ayudarnos a entender la narración bíblica que leemos en las cartas de Pablo y aquí en el libro de Hechos. El libro de Hechos nos relata muchas cosas acerca de la vida de Pablo, a dónde fue, tiene un itinerario, tuvo viajes misioneros, pero nosotros sin entender el aspecto cultural, a veces no entendemos cómo era posible que Pablo podía ir a algún lugar y tener tanto éxito cuando él predicaba y enseñaba. Aquí vemos la razón por la cual él tenía el éxito. Se llama el bima, se llamaba la plataforma de una persona que hablaba. Los estoicos y los filósofos se paraban, o cualquier persona podía venir aquí, en esta plataforma, que era un poco más alta en aquel tiempo, y hablar de la audiencia. Allá al frente se llama, es importante, es el camino panatenaico. Era el camino antiguo, construido como un camino procesional que recorría todo el camino desde la puerta principal de Atenas hasta la cima de la Acrópolis, que está allá arriba. Cada 4 años los atenienses celebraban la fiesta de Panatenía y recorrían el camino hacia el altar de la Atenea en el Acrópolis, donde sacrificaban
creo que eran vacas o bueyes blancos. Dice, caminando por el corto tramo que discurre por el Agora Antigua, que está aquí, en un camino seco y polvoriento. Pero en la antigüedad fue el escenario de la gran procesión panatenaica. Los hombres traían animales para el sacrificio, arreando ruidosas cabras, carneros, toros, vacas y ovejas a lo largo del camino, mientras los ancianos traían ramas de olivo. Las mujeres llevaban agua, cántaros al hombro y cestas con ofrendas a los dioses. Más tarde, cuando estábamos en el museo en Anacrópolis, podemos ver, hay evidencia de lo que ocurría aquí en este lugar. Entonces, con todo lo que había en la procesión de estas fiestas, pero en un día regular, las personas caminaban todo el tiempo. Y vino Pablo en una oportunidad y se paró en esta plataforma. Y él enseñó en esa plataforma. Y cuando enseñó en la plataforma, lo agarran y lo llevan a lo que se llama el Areópago. Y allí fue donde él predicó acerca del Dios que ellos no conocían, del altar de Dios desconocido, y hasta uno de ellos, Dionisio creo que fue, que se convirtió, una persona de alto rango dentro del mundo griego, y aquí fue el lugar donde Pablo habló en ese momento. Si no entendemos el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto arqueológico, no vamos a entender la Biblia. Pablo sabía dónde él tenía que ir para enseñar. Pablo entendía que en cada ciudad había un lugar, el foro que se prestaba para que él pudiera enseñar a la audiencia, porque al griego le gustaba tener una experiencia, escuchar a cualquier persona. Y Pablo entendía eso. Y como ciudadano romano tenía el derecho de hacerlo. Entonces, ahora tenemos más claro por el contexto geográfico y arqueológico, dónde y cuándo se podía hacer estas cosas que le traen más claridad al Evangelio y a las Escrituras.